ver la cuestión, ¿no? Ahora, es obligatoria si es que se trata de una última instancia, ¿no? Cuando ya no hay más recursos, cuando es el último recurso en el derecho interno. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se contravierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina podrán solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia de dicho tribunal sea objeto de recurso posterior. Si ven, aquí dice claramente, podrá. No es obligatorio si es que existen recursos posteriores a los que se puede intentar dentro del derecho nacional. Aquí, por ejemplo, ponemos un ejemplo, son miles de ejemplos. Como hemos visto, son alrededor de 9.000 interpretaciones prejudiciales, pero aquí les pongo para que vean quién puede, por ejemplo, en este caso, solicitar. El 30 de noviembre, el Tribunal Distrital número 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Cuenca de la provincia Azuay de la República del Ecuador le solicitó al Tribunal de Justicia la interpretación de ciertos artículos de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Entonces, no es un juez de última instancia, pero ha decidido, o sea, en virtud a que esta consulta prejudicial es facultativa, si no es un juez de última instancia, pedirle o solicitarle al tribunal su interpretación. Ahora, lo contrario, si el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o de última instancia, es decir, que no fuera susceptible de recurso en derecho interno, en el que deba aplicarse o se contravenga alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, ya sea de oficio o de petición de parte, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal comunitario. Como ven, aquí dice deberá, ya no es facultativo, es obligatorio. Si es que la sentencia del juez nacional es de única o de última instancia, deberá, no es podrá, como en el caso anterior. Entonces, ahí, como ven, el efecto de solicitar esta interpretación prejudicial es suspender el procedimiento. Debe suspender y debe esperar la respuesta del Tribunal Andino de Justicia. Se imaginarán que eso ha producido que los jueces nacionales tengan retrasos en la emisión de sus propias, o en el análisis y el desarrollo de sus propios procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que esperar, se debe suspender el procedimiento y solicitar al tribunal la interpretación, ¿no? Y es obligatorio si es de única o última instancia. Bueno, la interpretación, esto lo decíamos en este momento, la interpretación prejudicial solo se puede realizar sobre las normas que conforman el derecho jurídico comunitario. En ningún caso el tribunal tiene la facultad para interpretar normas de derecho interno, ni tampoco internacional, es decir, el tribunal no se puede poner a interpretar las normas de la OMC, ni de ningún órgano de Naciones Unidas, de otros ámbitos multilaterales. Solamente puede interpretar el ordenamiento jurídico comunitario, el derecho de la integración andina, ¿no? Bueno, como decía, la interpretación prejudicial única y exclusivamente puede ser solicitada por los jueces nacionales de los países miembros. Si ustedes son parte en un proceso, pueden pedirle al juez, ¿no? Porque hemos visto por petición de parte, pueden pedirle al juez que realice la consulta al tribunal, pero no pueden hacerlo directamente. Y se supone, o sea, es obligatorio que exista, que la controversia que está resolviendo el juez nacional involucre de alguna forma la norma comunitaria. Bueno, continuemos. Aquí hay un ejemplo de uno de los asuntos que podría ser controvertido y lo que consulta este juez nacional es si procede o no la cancelación total del registro por falta de uso de una marca que dice CODI, que es denominativa, dice a quién corresponde la marca, quién tiene la titularidad,
respecto a los productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional de NISA, es decir, si corresponde, si es que tendrían que cancelar por falta de uso, si la marca COVID fue usada en el mercado de manera real y efectiva respecto a esos productos de la clase 9 de la clasificación NISA, si las pruebas presentadas por CDI, que consistían en documentos redactados en idioma inglés, debieron ser consideradas o no para probar el uso de la marca en conflicto. A ver, para resumirlo, lo que está preguntando es que si, según la norma andina, las pruebas de que la marca ha sido usada son en inglés. Entonces la pregunta es si corresponde, o sea, si es que eso es suficiente para probar que la marca ha sido utilizada y no revocar la marca COVID en ese asunto. Bueno, la interpretación prejudicial. La sentencia que dicta el tribunal tiene carácter obligatorio. El juez que conozca del proceso interno y que realizó la consulta debe obligatoriamente adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal. La sentencia que contiene la interpretación resuelve la cuestión referente al derecho comunitario. Solamente resuelve la interpretación del derecho comunitario. Corresponde al juez nacional la responsabilidad de dictar el fallo final apreciando los hechos con relación a dicha interpretación. Es decir, que le da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que ha sido planteada. Como decíamos hace un momento, el tribunal solamente va a hablar de la interpretación de la norma andina comunitaria. Puede que se refiera al caso concreto, pero porque es obligatorio para poder explicar cuál es la interpretación, ¿no? Pero quien debe resolver es el juez nacional. La interpretación del juez comunitario es absolutamente vinculante para el juez nacional. Pues el juez nacional no puede emplear una interpretación distinta de la que haya realizado el tribunal, ¿no? La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás jueces que conozcan del proceso. Entonces, si digamos no es un juez de última instancia y realiza una interpretación, pide una interpretación prejudicial al tribunal, recibe la interpretación prejudicial, bueno, cuando pase a otra instancia, esa interpretación prejudicial está obligando a todas las instancias que vayan a conocer el proceso, no solamente a quien la solicitó. Bueno, los jueces nacionales deberán enviar al tribunal las sentencias dictadas en los casos de objeto de interpretación prejudicial. Es decir, después de que se han recibido, como juez nacional, han recibido la interpretación prejudicial, están obligados a enviarle al tribunal la sentencia dictada que ha motivado la interpretación prejudicial. Eso es para comprobar, para que el tribunal pueda comprobar de que la interpretación prejudicial precisamente se ha utilizado o ha sido incorporada de manera obligatoria en la sentencia del juez nacional. Bueno, los países miembros y o sea, ¿qué pasa si es que un juez nacional no, de última instancia, por ejemplo, no realiza la interpretación prejudicial, no solicita la interpretación prejudicial, o si realiza la interpretación prejudicial y no utiliza esa interpretación o no acata dicha interpretación en su sentencia? Entonces, en ese caso, los países miembros, o sea, ya el país o los particulares, quedan habilitados a acudir ante el tribunal en ejercicio de una acción de incumplimiento. Cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada esta no la incorpore en su sentencia. Entonces, si un juez nacional no cumple con la interpretación prejudicial o no la incorpora en su sentencia, un particular puede ir directamente al Tribunal Andino de Justicia y va a demandar por incumplimiento al Estado. O sea, por culpa del juez, digamos, yo como particular puedo iniciar una acción de incumplimiento contra el Estado, ¿no? Porque las acciones de incumplimiento solamente se hacen contra los Estados. Entonces, luego el tribunal emitirá una sentencia donde, si es que el juez ha incumplido, seguramente va a ordenar en su sentencia que cumpla, que incorpore, que realice la acción de interpretación prejudicial. Bueno,
Esto también creo que está en el cuestionario. No puede un juez, sin que exista un proceso interno, pedir una interpretación prejudicial. Tiene que existir un proceso interno que incluye norma comunitaria, que incluye la interpretación de norma comunitaria, para que el juez pueda hacer la acción de interpretación prejudicial. Como ya habíamos dicho, y solamente para que quede claro, es obligatorio cuando no hay posibilidad de recurso en el derecho interno, y es voluntaria si existe instancias de derecho interno donde se pueda recurrir para el proceso, para el caso que se esté analizando. Vamos a ver una interpretación prejudicial. No es de las más controvertidas, pero la he elegido porque creo que va a ser más fácil de poder comprenderla, porque tiene que ver con derechos de propiedad intelectual. La idea del módulo no es volverlos expertos en derechos de propiedad intelectual en el marco andino, sino que entiendan más o menos cómo funcionan estas interpretaciones prejudiciales. Se trata de la marca Up and Go, que es una marca de pañales, donde se solicita una interpretación al Tribunal Andino de Justicia. Entonces, para poner el caso en contexto y que lo podamos comprender, en el cuestionario yo les pongo un caso real y les hago 5 preguntas sobre ese caso real, algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, de analizar un caso e ir viendo cuáles son las consecuencias. Bueno, primero, como contexto, una empresa extranjera presenta en Perú una solicitud de registro de la marca Up and Go para designar a pañales desechables. Entonces pide que se registre la marca Up and Go para su línea de pañales. Entonces esto se hace en el INDECOPI, que vendría a ser el equivalente al CENAPI en Bolivia, ¿no? Ante la Dirección de Signos Distintivos, que es la Oficina Nacional Competente en Propiedad Industrial en Perú. Bueno, aparece otra empresa que también vende pañales y que tiene también registros de marca en pañales, y interpone una oposición contra la solicitud. Lo hace por 2 razones, ¿no? Por un lado, dice, Up and Go es un signo descriptivo y por lo tanto no es registrable según el artículo 135, literal E de la decisión 486. Ya vamos a ver exactamente qué significa que sea un signo descriptivo. Pero que sea descriptivo es como, por ejemplo, que la marca designe la funcionalidad. O sea, ustedes no pueden tener un café, y ese ejemplo es real, que se llame Café de los Andes, porque no pueden registrarlo como marca, porque describe el producto. La marca no debería describir el producto. Y lo que ellos dicen es, Up and Go podría considerarse descriptivo porque up significa arriba y go es moverse, que es la función de un pañal desechable, ponerse y salir, subir y moverse, ¿no? Entonces dicen no deberían, me opongo porque estaría incumpliendo el artículo 135 de la decisión 486. Usted en INDECOPI no debería registrar esa marca porque no es una marca, eso es una funcionalidad básica del pañal. Entonces, pero además, y aquí viene la necesidad de interpretación, alega que el registro se pedía de mala fe, por condiciones de competencia y por otras razones. Dice, ojo, no solamente que el artículo 135 de la 486 prohíbe que usted registre marcas descriptivas, que son signos descriptivos, sino que además, según el artículo 137, lo están haciendo de mala fe. Entonces tampoco deberían darle la marca, da 2 razones, ¿no? Bueno, con base a esto, sin hacer consulta prejudicial porque no era tribunal de última instancia, directamente el solicitante se denegó el registro. INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos, dijo, sí, tienen razón, esta es una funcionalidad del Up and Go y no puede ser una marca, entonces le niego el registro de la marca Up and Go. Ahora, sobre la mala fe, ya no dice nada, ¿no? O sea, no, solamente lo hace por la primera parte, digamos, que era porque era un signo descriptivo. Bueno, va a una segunda instancia, la Comisión de Signos Distintivos,
y luego sería el Poder Judicial ya peruano por la vía contenciosa. Aquí surgió la duda en la interpretación de la norma comunitaria. Si se ha rechazado por el artículo 135, es decir, porque no es una marca, es una descripción de funcionalidad, además deberíamos pronunciarnos sobre el tema de la mala fe que está especificado en el 137. Es decir, el podrá que dice en el artículo 137, que ya lo vamos a ver, ¿es una facultad discrecional o es una obligación para la autoridad cuando hay indicios de competencia desleal? Dice, bueno, quien ha presentado la oposición nos ha dado dos razones. Una, que era una descripción de funcionalidad, por tanto no puede ser una marca. Y la segunda razón que nos da para que nos opongamos o para que le deneguemos el registro es que existe mala fe con indicios de competencia desleal. Entonces el Indecopi no se pronunció sobre la segunda parte, solo sobre la primera. Y aquí la pregunta es, porque si se cae, o sea, si dicen Up and Go sí puede ser una marca porque no es una funcionalidad, porque está en inglés, igual se le va a denegar por la segunda razón, no sé si se entiende. Entonces, dicen, la norma no está clara. Si es que se rechaza por una razón, también hay que pronunciarse por la segunda razón cuando hay más de una razón. Más o menos esa es la duda, digamos, sobre la interpretación de la norma comunitaria. El juez nacional, consciente de que estas preguntas implicaban interpretar norma andina de aplicación directa en Perú, estaba obligado a consultar al Tribunal Andino de Justicia, porque su decisión era de última instancia. Entonces, como no había dónde más recurrir, está obligado a hacer la consulta y hace la solicitud de interpretación prejudicial. Entonces, ¿qué hace? Se emite un oficio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, detallando el acto administrativo, los artículos de la 486, que como hemos visto es el 135 y el 137 básicamente, y la duda interpretativa. ¿Hay obligatoriedad o no de pronunciarse por competencia desleal cuando ya se ha alegado que hay una causa de descriptividad? Entonces, la pregunta que le hace directamente al tribunal para que interprete el tribunal es: si se deniega el registro de un signo por causal de prohibición, ¿es necesario pronunciarse además sobre los actos de competencia desleal alegados? Es decir, el artículo 137. Esa es la pregunta. Aquí les pongo el artículo, no es la idea, como les digo, que nos volvamos expertos en propiedad intelectual ni nada por el estilo, pero el artículo 137 dice que la Oficina Nacional Competente podrá denegar de oficio o a petición de parte, en este caso sería petición de parte, el registro de una marca cuando el mismo hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Entonces dice ese podrá. Si dice podrá, ¿por qué estamos obligados a pronunciarnos sobre esto? O hay que pronunciarse si es que ya hemos dicho que hay un tema de descriptividad. Entonces, bueno, el artículo lo que dice, o sea, en este caso, no solamente basta con los requisitos formales y que no sea una marca descriptiva, también debería verificarse que no se use como instrumento de competencia desleal. Bueno, ¿qué es lo que dice el tribunal? Al final ha interpretado para el caso Up and Go, que ahora, como es jurisprudencia, aplica a todos los casos donde surja la misma duda, que no es discrecional. Si existen indicios razonables de competencia desleal, la oficina está obligada a denegar, no es podrá, está obligada a denegar, ¿no? Entonces ahí hace, digamos, una precisión al derecho andino comunitario. Bueno, aquí como vemos, el tribunal ha analizado el 135, el 137 y el 172 de la 486, que son otros aspectos sobre el procedimiento de registro. Como decíamos, ¿por qué se niega por ser una marca descriptiva? Una marca descriptiva es cuando se utilizan palabras o expresiones que describen el producto. Entonces esa es una descripción, no es una marca. Yo no me puedo ser dueño de la descripción del producto. Entonces, por ejemplo, dulce, chocolate, marca dulce, no va porque dulce es una propiedad del chocolate.
no puede ser una marca dulce, ¿no? Por lo menos es lo que dice la 486. Bueno, extractos de la sentencia del tribunal. Dice que el 137 de la 486 forma parte del ordenamiento jurídico comunitario. El tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas. Habla de que la idea de esto es poder asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. Entonces, aquí dice, podrá denegar el registro, se refiere al acto denegatorio, no al examen de fondo. Adicionalmente, este tribunal considera que no se trataría propiamente de una facultad discrecional, sino de una obligación de la Oficina Nacional competente de denegar el registro correspondiente cuando existan indicios razonables. En virtud de que, de lo contrario, se contraría la finalidad de la citada disposición normativa, cuál es aquella de proteger la competencia y el público consumidor. Entonces queda claro que se tiene que pronunciar sobre el tema de la competencia desleal. Queda claro de que por más que diga podrá, se debe denegar si es que existen indicios razonables. Y además el tribunal aclara que el juez consultante, es decir, el juez nacional, deberá determinar si los términos up and go tendrían un significado conocido por el público consumidor. Como ven, el tribunal dice, no, usted, señor juez, la norma es clara, esto es descriptivo, ahora usted como juez nacional decida si up and go es o no es descriptivo. Si puede ser, tendría un significado conocido por el público consumidor o no. Entonces, si el signo up and go es descriptivo. Y también en qué clase competitivamente conexa debería clasificarse. O sea, dice el juez, usted haga su trabajo porque a nosotros solamente interpretamos la norma andina. Bueno, ¿qué es lo que podemos reflexionar? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que la interpretación prejudicial no es una apelación. Lo que se está haciendo es que el Tribunal de Justicia Andina no va a sustituir al juez nacional en ningún caso, y solamente va a interpretar la norma comunitaria, en este caso 3 artículos de la decisión 486, para asegurar de esa forma de que todos los jueces nacionales de los 4 países lo interpreten de la misma forma. En este caso el tribunal ha sido claro al decir, no ha dicho si up and go es o no es descriptiva. Si no, dice, acuérdese que descriptividad significa esto y usted debe evaluar si es que esta marca es descriptiva o no. Quien va a resolver el tema es el juez nacional. A eso voy. El artículo 135 de la decisión prohíbe registrar marcas que describan directamente las características, como hemos dicho. Una marca descriptiva no distingue origen empresarial, solamente describe el producto. Y aquí les pongo algunos ejemplos. No podría ser una marca que se llame pan fresco, digamos, sol para cerveza, porque sería evocativo, pero no sería descriptivo, o sea, hace referencia, por ejemplo, pero pan fresco sí sería descriptivo. Bueno, creo que hasta ahí está claro. ¿Cuál es el rol del juez nacional? El juez nacional es el que va a decidir sobre el litigio, pero lo hace bajo la interpretación de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia. En este caso, el juez peruano debía aplicar la interpretación sobre descriptividad y mala fe al contexto concreto de la solicitud del Indecopi. Aquí vemos claramente la cooperación entre un juez nacional y el tribunal andino, dejando claro que es una cooperación horizontal, no hay jerarquía. Lo que hace el tribunal es bastante claro, interpretar la norma comunitaria. Lo que hace el juez nacional es aplicar la norma comunitaria en base a esa interpretación. Entonces es una cooperación horizontal. No es que el tribunal le va a hacer cambiar la sentencia al juez nacional, ¿no? Bueno, sobre la mala fe, el texto dice la autoridad podrá denegar el registro si hay indicios de competencia desleal. Bueno, el tribunal interpreta que en realidad se trata de una obligación. Si hay indicios razonables, la autoridad debe denegar, no es podrá. Seguridad jurídica y uniformidad, bueno, imagínense lo que yo les decía, si cada país va a interpretar, ni siquiera cada país, cada juez nacional va a interpretar lo que es una marca descriptiva, o cuando hay mala fe, tendríamos una inseguridad jurídica en las empresas, y el derecho comunitario se aplicaría distinto según el país o el juez donde vaya, ¿no?
Entonces, la idea es que la interpretación prejudicial garantice que los 4 países apliquen de la misma forma. Bueno, imagínense todas las marcas, los registros, las patentes, los derechos de autor, todos los derechos, todos los temas que tienen que ver con norma aduanera, normas de origen. Es mucha la norma comunitaria. Es muy, muy grande. Y toda esa norma la debemos aplicar los países de manera directa. Así que imagínense cuántas controversias han ido surgiendo que requerían de interpretación andina. Era muchísimo. Se han ido generando, como ustedes han visto, alrededor del 96% de todo lo que ha hecho el tribunal durante estos últimos 20 años ha sido interpretaciones prejudiciales, precisamente para poder contestar a los jueces nacionales. Entonces llegó un momento en el que empezó a haber una carga procesal y una demora en la respuesta muy significativa, ¿no? Cada vez el tribunal se iba reduciendo por temas de presupuesto, y resulta que las interpretaciones que solicitaban los jueces eran repetidas. Por ejemplo, acá se da este caso, el que hemos visto de Perú, cuando dice por un tema de descriptividad, pero además por mala fe. Entonces, si tengo que aplicar los 2 criterios, bueno, lo mismo puede haber sucedido, qué sé yo, en Ecuador, lo mismo podría haber sucedido en Bolivia, o lo mismo hubiera podido suceder en Perú, pero con otro caso distinto, y el juez nacional hubiera tenido que volverle a preguntar al tribunal. Al final el tribunal estaba haciendo copy-paste de sus sentencias, porque ya se preguntaba cada vez lo mismo, ¿no? Entonces se hacía una y después 30 veces se volvía a consultar de distintos jueces nacionales lo mismo, y ellos tenían que volver a repetir lo mismo que habían dicho antes. Entonces se adopta esta idea del acto aclarado. El acto aclarado es una doctrina que la implementó más bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea empezó a tener el mismo problema con las interpretaciones prejudiciales, adoptó esto. Y el Tribunal Andino lo que hizo fue adoptar la doctrina del acto aclarado. Entonces, ahora vamos a ver qué es el acto aclarado. No cambia la norma andina. Y no se confundan en el cuestionario. La interpretación prejudicial sigue siendo obligatoria. Lo que cambia es que una forma de aplicar la interpretación prejudicial puede ser buscando directamente la jurisprudencia que exista. Si es que no existe jurisprudencia, recién se hace la consulta al tribunal. Simplemente es eso el acto aclarado. Entonces, ahora, los jueces nacionales de única o última instancia que tienen que resolver una controversia aplicando una norma andina, ya no hacen la consulta al tribunal, si es que el tribunal ya ha interpretado dicha norma con anterioridad. Pero ojo, tienen que revisar y tienen que ver si es que no han interpretado dicha norma con anterioridad, porque si su sentencia no incluye esa interpretación, después ustedes como particulares pueden ir al Tribunal de Justicia y demandar de incumplimiento al Estado, ¿no? Porque sigue siendo obligatorio que si se contraviene norma andina en un proceso, en una controversia, en un proceso interno, obligatoriamente se debe acudir al tribunal para la interpretación. Entonces, lo que cambia es la forma de acudir al tribunal. Antes era obligatoriamente mandar el oficio y esperar la respuesta. Ahora, en vez de mandar el oficio, se busca la jurisprudencia y se adopta esa interpretación, la que ya se ha hecho. Esto ha bajado drásticamente la carga procesal del tribunal en los últimos años. Es relativamente nuevo, tendrá, no sé, unos 4 o 5 años este tema del acto aclarado. Entonces, si el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya interpretó claramente una norma aplicable, el juez de última o única instancia no está obligado a consultar de nuevo. Exige que la cuestión interpretada sea sustancialmente la misma y que no haya cambios normativos o fácticos relevantes, obviamente, ¿no? O sea, exige, para poder ir directamente a través del acto aclarado, que la cuestión sea, como dice aquí, sustancialmente lo mismo. Y el juez debe motivar por qué aplica acto aclarado y citar la interpretación previa pertinente.
la interpretación prejudicial previa pertinente, ¿no? Entonces, como les digo, no se exime el juez de la obligación de realizar la consulta, la interpretación prejudicial. Solamente cambia la forma en la que se accede a esa interpretación, buscando en la jurisprudencia, e igual debe en su sentencia citar, ¿no?, cuál es la interpretación prejudicial que ha utilizado para la interpretación. Bueno, ¿cuándo procede? Procede cuando existe una interpretación prejudicial previa, es clara y es pertinente sobre la norma aplicable, no ha habido evolución jurisprudencial en sentido distinto, ni reforma normativa, o sea, no ha cambiado la norma, no es que la comisión ha cambiado la 486 y ahora se interpreta o hay nuevas normas, etcétera, sigue siendo la misma norma que cuando el tribunal hizo la interpretación. Y la pregunta no plantea un problema nuevo o distinto del ya resuelto. Ahí se puede proceder con el acto aclarado. Bueno, como les decía, ¿por qué se crea? Porque en la práctica los jueces nacionales empezaron a enfrentar casos idénticos o muy similares. Marcas descriptivas, competencia desleal, patentes, temas más aduaneros, temas de clasificación, etc. Entonces, consultar cada vez al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la misma norma y el mismo problema interpretativo estaba generando una duplicación innecesaria de trámites y, bueno, una demora en los procesos nacionales, porque hemos visto que el juez de última instancia debe suspender hasta que el tribunal conteste. Y eso produce demoras, ¿no? Entonces, para evitar esta reiteración, se incorpora la doctrina del acto aclarado, inspirada en el sistema europeo, ¿no? El sistema europeo ya lo había aplicado. Entonces, bueno, en este caso, en el caso de que se aplica, ¿no?, el acto aclarado, es decir, cuando ya existe una interpretación previa y clara y cuando no ha cambiado el texto normativo ni la jurisprudencia posterior, entonces se puede aplicar. En ese caso, el juez nacional no vuelve a enviar la consulta, ya no necesita mandar el oficio, pero sí debe aplicar obligatoriamente la interpretación existente. Es decir, no se salta la obligación, no es que se exime al juez nacional, sino que se cumple de otro modo, que es lo que hemos estado diciendo. ¿Qué no significa el acto aclarado? Que se elimina la obligación de consulta. Simplemente se satisface de otra forma cuando ya hay jurisprudencia clara. No autoriza al juez a interpretar por su cuenta, obviamente, normas que sean ambiguas o que nunca antes se hayan interpretado. El derecho andino comunitario, han visto, es enorme, entonces no todo está interpretado y pueden seguir surgiendo nuevas dudas de interpretación, y es así, el tribunal sigue resolviendo cuando no existe jurisprudencia sobre la duda o sobre la interpretación que se requiera. Ahora, el juez nacional podría considerar que la interpretación no resuelve exactamente su duda y que se debe consultar de nuevo. Es decir, cuando el proceso interno hace que la interpretación previa no sea exactamente aplicable, ¿no? Y no termina de resolver la duda. Bueno, esta es la sentencia, digamos, que crea el acto aclarado, y como decíamos, es cuando la norma andina no ha sido objeto de interpretación prejudicial previamente, o sea, cuando sí es que nunca el tribunal se ha expedido sobre cierto artículo de alguna decisión o de alguna resolución del derecho andino comunitario, cuando el tribunal ha emitido interpretación prejudicial respecto de una norma pero no respecto a otra, y la consulta va hacia otra norma, es decir, cuando hay más de una norma involucrada, sí ha resuelto alguna consulta sobre una pero no sobre la otra, y cuando a pesar de existir una interpretación prejudicial sobre una norma en contexto, el juez nacional considera que es necesario que el tribunal precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo debido a particularidades del proceso interno, ¿no?, obviamente. Y cuando, a pesar de existir una interpretación prejudicial previa, el juez nacional considere que es necesario formular preguntas hipotéticas relacionadas con la norma andina en cuestión, que en abstracto se desprenden o están vinculadas con dicha norma y que deben ser aclaradas por el tribunal para que el convencionado juez nacional pueda resolver el caso concreto con mayor precisión. Esto de las preguntas hipotéticas se refiere a, por ejemplo, en el ejemplo de Up and Go, se ha negado por descriptividad.
pero podría haberse negado por otra cosa. Y podría hacer la pregunta hipotética el juez, o sea, pues en un nuevo caso se deniega por otra razón, no por descriptividad, y el juez tiene dudas si es que el podrá es obligatorio o no es obligatorio, considerando de que ha sido por otra razón, entonces ahí hace la pregunta hipotética. Considerando que hay esta interpretación prejudicial, si no se hubiese denegado por A y se hubiese denegado por B, igual es necesario hacer, esa es la idea de las preguntas hipotéticas. Bueno, tenemos que entrar un ratito al sitio web para que ustedes puedan ver dónde encuentran y cómo se hace el acto aclarado. Entonces les pido me den un segundo que actualizo para poder compartir. En esa dirección que les acabo de pasar, o que está en pantalla, tienen el link donde pueden encontrar todos los criterios jurídicos que constituyen un acto aclarado. Entonces les pido un segundo, vamos a revisar muy rápidamente para que ustedes sepan encontrar dónde ya existe interpretación prejudicial. Perfecto, ahí estoy compartiendo. Bueno, lo que ha hecho el Tribunal Andino de Justicia es agrupar por temas donde ya existen interpretaciones prejudiciales que podrían utilizarse para el acto aclarado. Lo ha agrupado en asuntos tributarios y aduaneros, que aquí han habido muchas consultas de interpretación prejudicial, en régimen común sobre propiedad industrial, que también es donde más ha habido consultas de interpretación prejudicial, y en el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos. Entonces pónganse que ustedes son jueces nacionales y están tratando de interpretar o están resolviendo algún recurso presentado por algún tema referido a patentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta tablita? Esto simplemente es un PDF donde ponen qué artículo de la decisión, en este caso la decisión 486, ya cuenta con interpretaciones prejudiciales. Entonces el artículo 6, 7, 8, dos veces el 8, el 9, el 10, el 14, etcétera, 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 y muchas veces sobre el mismo artículo hay más de una interpretación, ¿no? Entonces si ven, aquí tenemos 39 páginas de todos los artículos de la 486 que en algún momento ha requerido de interpretación prejudicial. Entonces ustedes buscan el artículo, en este caso uno que acabo de ver que me parece interesante, es el 8, exigencia de presentación de la traducción de los documentos. El 7, el uso del idioma quechua. Podemos ver el artículo 7, el tema es el uso del idioma quechua. El proceso de referencia es la interpretación prejudicial 533 IP 2015. La fecha que se ha emitido esta interpretación prejudicial es agosto del 2016. Y si hacen clic aquí, se abre directamente esa interpretación prejudicial. Vamos a abrir una interpretación prejudicial, vamos a abrir esta para que ustedes vean cuál es la estructura por lo menos. Como ven, es en este caso, es el primer proceso 533-2015, es la interpretación prejudicial, la quinta sala especializada en lo contencioso administrativo con su especialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, es la que pide esta interpretación prejudicial. Este es el expediente interno del consultante. Las marcas involucradas son, yo no sé pronunciar quechua, mil disculpas, pero dice Rurak Maki, hecho a mano. Y el logotipo, Idea Runa Maki, Identidad Desarrollo Amerindio. Y el logotipo. Entonces, parece que hay alguna controversia o que se ha presentado alguna controversia por utilizar el idioma quechua en una marca. Entonces, aquí como ven, igual que en los otros casos, tiene una parte de vistos, los antecedentes, donde explica cuáles son las partes del proceso. El demandante es el Instituto Nacional de Cultura del Perú, el demandado es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Qué interesante. Son dos entidades
públicas, una está demandando a la otra. Entonces lo que dice es que los hechos relevantes se solicita a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual el registro de la marca Rurak Maki, hecho a mano, y el logotipo, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina, comprendidos en la clase 35. Una vez publicada la solicitud de registro y habiendo transcurrido el plazo establecido, no se presenta ninguna oposición. Luego, mediante una resolución, se denega el signo solicitado, señalando que podría generarse un riesgo de confusión con los siguientes signos. La marca de servicios conformada con la denominación Idea Runa Maki, Identidad Desarrollo Amerindio, y con su logotipo, previamente registrada en el Perú bajo el certificado número tanto. Entonces, dice que no puede inscribir, que le denega esta marca porque ya existe una marca que es parecida, ¿no? Básicamente es por eso. Y aquí están los logotipos que forman parte de, porque también se registran los logotipos, ¿no? Bueno, continuemos porque si no nos vamos a tardar mucho acá. Vamos directamente. ¿Cuál es la consulta que se le realiza al tribunal? Aquí está la norma a ser interpretada. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del literal A del artículo 136 de la 486 si procede la interpretación solicitada toda vez que el presente caso trata sobre una causal de irregistrabilidad relativa al riesgo de confusión. Los análisis de los temas objetos de interpretación es irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, ideológica y figurativa. Existe un riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación y reglas para realizar el cotejo de los signos distintivos. Bueno, aquí hace todo un análisis y vámonos directamente. Aquí habla sobre el idioma quechua, pero vámonos directamente a la parte final. Aquí ya empecé otra, disculpas. Y estas eran las preguntas. Vamos, entonces veamos cuáles eran. Si las expresiones en idiomas nativos como el quechua pueden ser tomadas como evocativas. Al respecto, ¿se acuerdan que era evocativo? Era cuando hace referencia a algo y eso no podría ser una marca. Al respecto, resulta pertinente precisar que son los signos evocativos. Explica el tribunal que es un signo evocativo. Un idioma como el quechua no puede ser considerado evocativo per se, lo que es distinto a aceptar que, al igual que el castellano, determinadas palabras son evocativas con relación a un determinado producto o servicio. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en Perú se encuentra registrada la marca Guaira Perú, inscrita en el certificado número tanto para distinguir transporte de pasajeros, carga y correo, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viaje, y que la palabra Guaira es una palabra de origen quechua que significa viento y que puesta en relación a los servicios a los que se encuentra referida resulta evocativa. Entonces lo que dice que sí se toma en cuenta el significado de la palabra en quechua para determinar si es evocativa o no es evocativa. Es lo que el tribunal ha interpretado. Y sobre la siguiente pregunta, si las expresiones en idiomas nativos como el quechua deben ser tratadas como signos de fantasía. Y vuelve a decir, nuevamente, el idioma como el quechua no puede ser considerado como signo de fantasía per se, ¿no? Entonces, no es una palabra inventada, es un idioma y por tanto no puede ser tratada como un signo de fantasía. Entonces ahí termina la interpretación y es lo que se utiliza, digamos, o lo que el juez nacional ahora tiene que utilizar para determinar si corresponde o no corresponde darle ese registro en quechua que estaba solicitando el Instituto de Culturas del Perú. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Como ven, las interpretaciones prejudiciales son sobre asuntos aduaneros, propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos, que es sobre todo donde más se han presentado este tipo de controversias. Ya nos falta poquito, les pido que tengan paciencia, ya enseguida pasamos al cuestionario. Lo que nos falta ver hoy, que lo vamos a ver muy rápidamente, es
Voy a continuar compartiendo nuestra presentación. Ahora sí. Bueno, lo que nos falta es ver otro tipo de acción. Hemos visto ayer las acciones de nulidad, es decir, cuando una norma contraviene a una norma de superior rango, cuando es adoptada con vicios de forma, etc. Hemos visto la acción de interpretación prejudicial, incluyendo, digamos, la posibilidad de realizar el acto aclarado. Y ahora vamos a ver otro tipo de acción. Vamos a ir más rápido en este tema, es bastante sencillo este tipo de acción, que es el recurso por omisión o inactividad. Es otro tipo de recurso que se puede presentar. Como han visto, no son muchos, o sea, no se ha utilizado mucho en el tribunal, creo que eran 30 y tantas veces nada más el recurso por omisión o inactividad, y se presenta, puede ser presentado contra los órganos decisorios. Es decir, cuando la Secretaría General, la Comisión de la Comunidad Andina o el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que son los que aprueban norma comunitaria, derecho de la integración, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieran obligados expresamente por el ordenamiento jurídico andino. Entonces a mí se me ocurre una, por ejemplo. Yo les había dicho que la última reunión de presidentes del Consejo Andino Presidencial fue el 2021. La norma andina dice que se deberían reunir una vez por año. ¿Quién es encargado de convocar al Consejo Presidencial Andino? Es el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Hace 4 años que no lo convoca, incumpliendo así con la norma andina. Entonces, si yo veo que mis derechos están legítimamente, o mis intereses, perdón, mis intereses legítimos están siendo afectados por esta omisión, podría como particular presentar un recurso por omisión o inactividad contra el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores por no llamar a las reuniones del Consejo Presidencial Andino. Podría presentarle también al Consejo por no convocar o por no facilitar, no promover que se realicen las reuniones, por ejemplo, del Consejo Laboral, etcétera. O sea, cualquier cosa que no esté haciendo uno de los órganos decisorios es susceptible a un recurso por omisión o inactividad. Entonces, bueno, uno de los requisitos es que esté expresamente obligado mediante el ordenamiento jurídico andino. ¿Quiénes pueden interponer este recurso? Cualquiera. Los países miembros, como estados, pueden hacerlo. Los órganos decisorios, que es el Consejo, la Comisión y la Secretaría, y las personas naturales y jurídicas. Cualquiera que se vea afectado puede interponer este recurso ante el tribunal. El recurso es muy sencillo. Funciona así: primero se manda una nota, es decir, si yo quisiera, si por alguna razón se ven afectados mis intereses, yo podría mandarle una nota al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y decirle: oiga, según la decisión número tantos, el Consejo Presidencial se reúne cada año. Según la decisión número tantos, le corresponde al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores convocar dicha reunión. A la fecha van hace 4 o 5 años que no se ha convocado. Le pido pueda convocar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al órgano, mandar un oficio donde se le solicita que cumpla con su obligación. Este órgano decisorio, que puede ser, como les dije, y recuérdenlo porque está en el cuestionario, el Consejo, la Comisión o la Secretaría General, es decir, los órganos decisorios, tienen 30 días para cumplir con el requerimiento. Si pasados los 30 días el órgano no me contesta, o sea, no se pronuncia y sigue omitiendo su obligación, recién se puede acudir al tribunal. Y el tribunal tiene 30 días para emitir un pronunciamiento. O sea, es muy rápido, muy ágil. Primero mando una nota solicitando que cumpla al órgano que está incumpliendo, pidiendo que cumpla. Si pasados los 30 días sigue incumpliendo y no me contesta o no me contesta, entonces voy al tribunal. El tribunal tiene 30 días para pronunciarse. Es así de sencillo. Aquí les dejo una dirección donde están un link
donde están los recursos de omisión que se han presentado. No son muchos, como les digo, pero puede ser interesante si en algún momento algún órgano decisorio de la comunidad andina no estaría cumpliendo con su obligación, que sepan que pueden presentar este tipo de recurso. Bueno, hasta ahí entonces tengo mi presentación. No sé si es que hay alguna consulta, algún